El desastre del USS Indianapolis, la tragedia naval más aterradora de la historia. La historia del USS Indianapolis es una de las mayores catástrofes en la historia de la Marina de los Estados Unidos. Si alguna vez viste Tiburón de 1975, de Steven Spielberg, tal vez recuerdes la impactante escena en la que el personaje de Quint narra el brutal ataque que sufrió la tripulación del Indianapolis en medio del océano. Aunque muchos podrían pensar que se trata de una historia inventada para la película, la realidad es aún más aterradora. Hoy exploraremos el ataque de tiburones más letal jamás registrado. ¿Listo para sumergirte en una de las pesadillas más aterradoras en la historia naval? Una misión que cambiaría el curso de la historia. El 26 de julio de 1945, el USS Indianapolis completó una misión secreta de vital importancia: entregar los componentes del primer artefacto atómico operativo en la isla de Tinian. Poco después, esos mismos elementos se ensamblarían para formar la bomba atómica Little Boy, la misma que días después destruiría Hiroshima y causaría la muerte de aproximadamente 80.000 personas. Una vez cumplida la entrega, el Indianapolis recibió órdenes de dirigirse a Filipinas para unirse al USS Idaho en la preparación de una inminente invasión a Japón. Zarpó en solitario, avanzando a 17 nudos en lo que parecía ser un trayecto rutinario. Pero esa calma no duraría mucho. El ataque mortal, un hundimiento en 12 minutos. En la medianoche del 30 de julio de 1945, el submarino japonés Enero del 58 localizó al Indianapolis y lanzó 2 torpedos que impactaron de lleno en el casco del barco. La explosión fue devastadora. El navío se partió en 2 y comenzó a hundirse rápidamente. La orden de evacuación se dio de inmediato, pero no todos tuvieron la oportunidad de escapar. En apenas 12 minutos, el coloso de acero desapareció bajo las aguas, atrapando a unos 300 tripulantes en su interior. Nunca más se supo de ellos. Los que lograron saltar al agua, alrededor de 900 hombres, pensaban que lo peor había pasado. Sin embargo, su verdadero calvario apenas comenzaba. La lucha por la supervivencia en mar abierto. El caos era absoluto. Muchos de los marineros estaban gravemente heridos por la explosión, y sin acceso a medicinas o vendajes, las heridas empeoraban rápidamente. Para colmo, el agua estaba impregnada de combustible que se había filtrado de los restos del barco, lo que hacía aún más insoportable la situación. Algunos lograron sujetarse a chalecos salvavidas, pero otros ni siquiera tuvieron esa oportunidad y debieron luchar para mantenerse a flote. En las primeras horas, la desesperación y la fatiga comenzaron a cobrar vidas. Pero lo peor aún estaba por llegar. La llegada de los tiburones, el inicio del horror. Con la luz del amanecer, los primeros tiburones comenzaron a aparecer. Los marineros, aterrados, intentaron mantenerse agrupados, sabiendo que los solitarios eran los más vulnerables. Pero el mar es implacable, y la fuerte corriente separó a varios hombres del grupo. El primer ataque fue rápido y brutal. Un marinero quedó aislado, y en cuestión de segundos, el agua se tiñó de rojo. Los gritos encarnados hacían eco en la inmensidad del océano y cuando todo terminó, solo el chaleco salvavidas del hombre flotaba en la superficie. A partir de ese momento, los tiburones se convirtieron en una amenaza constante. Los ataques eran implacables, uno por uno, los supervivientes eran arrastrados a las profundidades. Durante días, el océano se convirtió en un escenario de terror donde cada movimiento podía significar la muerte. El hambre, la sed y la locura. Además de los ataques de tiburones, los hombres enfrentaban otro enemigo letal, la deshidratación. Sin agua potable, algunos intentaron beber agua de mar, lo que solo aceleró su deterioro físico y mental. Las alucinaciones no tardaron en aparecer, algunos, convencidos de que un barco imaginario los rescataba, se sumergían voluntariamente y nunca regresaban a la superficie. Para empeorar las cosas, los chalecos salvavidas, que en un principio fueron su única esperanza, comenzaron a llenarse de agua, haciendo cada vez más difícil mantenerse a flote. La esperanza, un avistamiento accidental. 4 días después del hundimiento, cuando ya muchos habían perdido la esperanza, el teniente Wilbur C. Gwynn, a bordo de un bombardero en una patrulla de rutina, divisó por casualidad a los supervivientes. Sin dudarlo, alertó a la base y pidió ayuda inmediata.
El destructor USS Cecil J. Doyle fue el primero en responder. Su capitán, al comprender la gravedad de la situación, tomó una decisión arriesgada, encendió un reflector apuntando al cielo para que otros barcos acudieran al rescate. En plena guerra, iluminar su posición era una maniobra peligrosa, pero el tiempo apremiaba. El rescate, una carrera contra la muerte. Uno de los héroes de aquel día fue el teniente Adrian Marks, piloto de un hidroavión que se lanzó a ayudar a los náufragos. Al ver cómo los tiburones seguían atacando, decidió aterrizar su avión en el agua, a pesar del riesgo de romperlo, y empezó a recoger a los supervivientes más vulnerables. Su aeronave terminó tan sobrecargada que tuvo que atar a los marineros a las alas con cuerdas de paracaídas. Gracias a su valentía, 56 hombres fueron salvados. Cuando finalmente el USS Cecil J. Doyle llegó a la zona, comenzó el rescate a gran escala. Sin embargo, de los 879 que habían sobrevivido al hundimiento inicial, solo 317 lograron regresar a tierra con vida. Silencio, encubrimiento y redención tardía. El gobierno de Estados Unidos mantuvo el desastre en secreto durante 2 semanas, hasta que Hiroshima y Nagasaki fueron bombardeadas y la guerra llegó a su fin. La noticia del Indianapolis fue divulgada el 15 de agosto de 1945, el mismo día que Japón anunció su rendición, lo que la relegó a un segundo plano. Pero el escándalo no terminó ahí. Meses después, el capitán Charles M. Bay fue sometido a un juicio militar y declarado culpable de no haber ordenado un rumbo en zigzag para evitar ataques enemigos. A pesar de que el propio comandante del submarino japonés testificó que esa maniobra no habría cambiado el desenlace, M. Bay fue el único capitán de la Segunda Guerra Mundial juzgado por perder su barco. Durante años, el estigma lo persiguió hasta que, en 1968, incapaz de soportar la culpa, se quitó la vida. No fue hasta el año 2000 que el Congreso de EU reconoció la injusticia y limpió oficialmente su nombre. Una tragedia sin comparación. Lo ocurrido con el Indianapolis sigue siendo el ataque de tiburones más letal de la historia. Aunque han existido casos de tiburones devorando humanos, jamás se ha registrado un evento con la magnitud de esta masacre. Historias como esta nos recuerdan lo frágiles que somos ante las fuerzas de la naturaleza y lo cruel que puede ser la burocracia cuando se trata de asumir responsabilidades. ¿Es esta la peor historia de supervivencia que has escuchado? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más historias impactantes.